El cambio fue total, la situación llegó a un punto en que la dinámica de trabajo no se pudo continuar. La amenaza llevó a que muchos de los compañeros, prácticamente algunos, suspendieron el volver a la sede de trabajo y otros tuvieron que desplazarse a Bogotá para disminuir el riesgo ante la amenaza. El 28 de enero de 1999, hombres armados se llevan contra su voluntad a 4 personas vinculadas al Instituto Popular de Capacitación IPC. Jairo Bedoya Carvajal, director para la época de la entidad. Jorge Heriberto Salazar, coordinador del Programa de Derechos Humanos. Claudia Tamayo, coordinadora del Programa de Desarrollo. Y Olga Ruth Rodas, directora administrativa y financiera. Este secuestro, ordenado y coordinado por el jefe paramilitar Carlos Castaño, generó una gran movilidad social, tanto local como nacional e internacionalmente. Diferentes voces clamaron por la liberación de estas personas, exigiendo además respeto a la labor de las organizaciones sociales y de las entidades defensoras de los derechos de las personas, pues de alguna manera se estaban secuestrando las libertades ciudadanas y la defensa de los derechos humanos. Hoy, la verdad sea dicha, analiza los detalles de este secuestro múltiple, de la bomba puesta a la institución el 29 de agosto de 1999 a la medianoche y de las amenazas de muerte realizadas a otros miembros de la institución un año después. Hechos que vulneraron la institución en su estructura administrativa y física y a sus miembros emocionalmente. Profundizaremos también en lo que se buscaba con estas acciones. El Instituto Popular de Capacitación es una organización no gubernamental creada en 1982 con una clara vocación pública que desde su fundación ha trabajado por la construcción de una sociedad en paz. Ha trabajado también procesos educativos para la formación de sujetos sociales y políticos con el objetivo de construir una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos y comprometida con la resolución pacífica de sus conflictos. Durante todos estos años el IPC ha contribuido y ha persistido en mostrar las problemáticas relacionadas al conflicto armado y en general a la violencia en la región de Antioquia. El IPC en los 90 empezó a elaborar informes de derechos humanos relacionados al conflicto en Antioquia cuando era un tema muy poco valorado. Mostrar las consecuencias, los impactos, los efectos. De igual forma, le es muy reconocido el defender la necesidad que tiene este país de emprender procesos de democratización de la vida social, de transformación del Estado y de paz. Desde su fundación, el IPC se ha acercado a los movimientos barriales promoviendo las organizaciones sociales, ha buscado la consolidación de movimientos de defensa de los derechos humanos, ha trabajado con grupos sindicalistas y ha participado activamente en todas las iniciativas que desde esta región luchan por la paz. Una organización que ha promovido la democracia, los derechos humanos, el desarrollo, en un contexto muy hostil y muy conservador.
Entonces, la primera característica o cualidad es esa, ¿no? Haber podido sobrevivir tantos años en un contexto tan difícil. Y la segunda, que terminó siendo una organización muy importante para ayudar a construir una agenda ciudadana, una agenda pública de los derechos en Medellín y en el departamento de Antioquia. Son muchos los hitos o los éxitos que se ha podido tener en ese campo. Desde su fundación fue parte de la Mesa por la Vida de Medellín. Es miembro de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, ASAPAZ. Impulsó la iniciativa de neutralidad activa. Estuvo en la promoción de la organización juvenil y en los últimos años ha concentrado sus esfuerzos en el movimiento de las constituyentes, la organización del movimiento de víctimas y la lucha por la equidad en los servicios públicos domiciliarios. Nosotros como Personería de Medellín hemos llevado adelante un monitoreo permanente, un acompañamiento a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones sindicales que de alguna manera se ven afectadas o que de forma directa son objeto de amenazas, sus directivos, las personas que están al frente de estos organismos, por parte, por supuesto, de personas o de agrupaciones que muchas veces no se identifican o que se identifican a través de nombres supuestos con el fin, digamos, de mantener oculta su identidad. Allí hemos hecho una labor de acompañamiento permanente y de buscar mecanismos de seguridad que les permita a estas personas continuar desarrollando sus actividades sin que tengan que cesar en ellas por las amenazas. El 28 de enero de 1999, a las 4:30 de la tarde, en la sede del IPC, irrumpieron hombres armados que, bajo el pretexto de revisar una documentación, recorrieron las instalaciones y se llevaron a 4 personas por la fuerza, pero con la promesa de devolverlos en 5 horas. Los secuestrados: Jairo Bedoya, entonces director del IPC; Jorge Salazar, coordinador de Derechos Humanos y Paz; Claudia Tamayo, coordinadora del Programa de Desarrollo; y Olga Ruth Rodas, directora administrativa y financiera, fueron sacados de la ciudad en una camioneta y luego trasladados en helicóptero al departamento de Córdoba, donde se entrevistaron con Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo tuve una conversación con Carlos Castaño antes de la liberación. Y yo le pregunté a él que luego que saliéramos, que cómo iba a ser nuestra vida y la relación pues con ellos, si ellos nos iban a perseguir toda la vida. Yo creo que a él le quedó muy claro que ninguno de los 4, y en ese momento estábamos Olga y yo hablando con él, que nosotros no teníamos que ver con todo ese fantasma que él se inventó, y él iba a demostrar que nosotros estábamos infiltrados por el ELN y que todos los que trabajábamos en derechos humanos teníamos que ver con eso. Incluso cuando a nosotros nos secuestraron después de que salimos, mucha gente no daba 5 porque nosotros llegábamos vivos. La mayoría pensaba que nos iban a matar. Y creo que ellos se detuvieron fue al ver todo el apoyo que nosotros tuvimos. Yo creo nosotros le demos la vida a todo el movimiento de solidaridad. Eso es. El gobierno británico pidió hoy la liberación de Jairo Bedoya, Jorge Salazar, Olga Rodas y Claudia Tamayo, quienes presuntamente se encuentran en manos de grupos de autodefensas. Los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, y diversas entidades estatales repudiaron el hecho y exigieron la liberación, sanos y salvos, de estas 4 personas. El 8 de febrero, en horas de la tarde, Claudia Tamayo y Olga Ruth Rodas fueron liberadas y entregadas a un comité de la Cruz Roja, y 9 días más tarde, el 17 de febrero, fueron dejados en libertad Jairo Bedoya y Jorge Salazar. En el possecuestro ya estaban las 2 compañeras y los 2 compañeros libres, estábamos como procesando todavía lo que había significado, y nos empezaron a llegar cartas personales de toda parte del mundo, de una campaña que hizo Amnistía Internacional en Europa,
y llegaron cartas en japonés, en italiano, en francés, en inglés, de más de 3.000 personas. O sea, eso fue un simbólico de lo que significa la solidaridad internacional y del valor que tienen las redes y las alianzas y que finalmente surgen son en estos momentos difíciles. Ahí es donde se valora ese potencial que tiene ese trabajo en red. Por razones de seguridad, 2 de las personas secuestradas se exiliaron fuera del país y, muy a su pesar, las otras 2 decidieron abandonar sus actividades en la institución. Para los secuestrados, para el IPC, para los medios de comunicación y para la Fiscalía General de la Nación, fue claro que el autor intelectual y material de este hecho fue el reconocido jefe paramilitar Carlos Castaño Gil y la organización delincuencial denominada Banda La Terraza, comandada por alias Don Berna. Pero nunca se les inculpó, ni judicializó, ni se condenó por estos hechos, ni a ellos, ni a las organizaciones que representaban, ni a ninguno de sus lugartenientes. Se coloca la denuncia inicial sobre los hechos. Después de esas primeras averiguaciones, realmente la Fiscalía recientemente este año seguía preguntando por los autores materiales. Digámoslo, fue lo que preguntó después de 10 años. O sea, hubo un periodo de 10 años donde apenas comisionó a 2 funcionarios a que vinieran a preguntar de nuevo sobre los autores materiales. Uno diría de manera global de que ese es un hecho que está todavía en la impunidad completa. Cuando aún la institución no se reponía del doloroso secuestro por la salida de parte de sus integrantes, se produjo otro hecho violento. A la medianoche del 29 de agosto de 1999, un gran ruido se sintió en el barrio donde se encuentra la sede del IPC. Una bomba hizo explosión en las instalaciones del Instituto Popular de Capacitación IPC y destruyó parte de las instalaciones del primer piso, entre ellas el importante archivo que con esfuerzo, dedicación y horas de investigación esta entidad había recopilado hasta el momento. Por obvias razones, la onda explosiva afectó el resto de las instalaciones, las ventanas y los equipos de oficina. El edificio por aquella época no contaba con ninguna medida de protección. Pero hubo algo irreparable. El daño al buen nombre de la institución como tal, que es una cosa central pues, de lo que pasó en el caso del IPC. Entonces, la represión tiene que ver con el buen nombre y no ha habido pues ninguna medida que contribuya a eso. Entonces, el componente que tiene que ver con la satisfacción, que son medidas de ese orden que tendrían que ver con la reparación, no se ha hecho a la institución. El Instituto Popular de Capacitación sintió entonces que no estaba solo. A las voces de la comunidad se unieron las de organizaciones sociales, agencias internacionales, movimientos de defensa de los derechos humanos y el Estado, que hizo presencia permanente con agentes de policía en la sede. El mensaje fue claro: nadie iba a permitir que el trabajo del IPC fuera acallado, amedrentado, amenazado. La sede fue reconstruida, blindada y vigilada permanentemente. Obviamente era un reconocimiento a un trabajo que se conocía efectivamente por eso, porque lo habíamos colocado en muchas partes. Y la posibilidad de colocarlos a través de las redes y a través de las distintas estrategias, digamos, que realizábamos en ese momento. Entonces, claro, la estrategia histórica de trabajo del IPC es la que permitió saber que ese reconocimiento existía y que estando nosotros acá localizados en Medellín podíamos tener reacciones desde inimaginables partes del mundo. Entonces creo que obviamente para nosotros
fue una sorpresa muy positiva y muy acompañadora para ese momento, saber que teníamos una reacción y un respaldo, yo creo hasta ese momento no imaginado. «14 meses después, el 9 de octubre de 2000, se comenzaron a recibir llamadas telefónicas que amenazaron la vida del equipo de trabajo de derechos humanos, lo que ponía en evidencia que el IPC seguía siendo blanco de un nuevo atentado por su trabajo social. Las llamadas amenazaban específicamente a Nelson Javier Restrepo, Juan Carlos Muñoz, Freddy Vélez, Ignacio Arango, además de Wilfer Bonilla, a quienes tildaban de guerrilleros. Este grupo había realizado varios y documentados informes sobre la situación de los derechos humanos en Antioquia y en el país. En estos informes se hacía especial énfasis en el análisis de las causas y las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, la crisis en Antioquia y las tendencias a futuro de los grupos ilegales. El informe Antioquia, fin del milenio, ¿terminará la crisis del derecho humanitario?, realizado en el año 2000, fue analizado en diferentes instancias. Incluso un testimonio periodístico dio cuenta de estar en el campamento de un paramilitar del bloque Metro. Sí, el equipo se desintegró. El equipo tuvo que cambiar totalmente su labor. Pasó de ser un equipo de elaborador, de investigadores, de trabajadores sociales, a ser un grupo perseguido, a ser un grupo que tenía que esconderse, cambiar de casa, cambió la situación en cuanto a sus familiares, ya su situación no fue la misma. Estas amenazas obligaron al equipo a salir del país, excepto una persona que decidió continuar en la institución. La objetividad, el equilibrio y la neutralidad han sido los pilares del trabajo del IPC. De allí que lo más doloroso de todos estos atentados fue poner en duda su credibilidad, su probidad como institución y los principios rectores de su misión en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. El IPC montó labores de seguimiento, documentación y observatorio en los 90, y hoy es una labor que realizan universidades, centros académicos, diversas ONGs. No era lo mismo si nos ubicamos en la década de los 90. Hay otros campos donde también es bastante reconocido los logros de nuestra institución, y es trabajar con comunidades, con diversos actores sociales para pensar el futuro, para superar realidades difíciles y hacer un trabajo educativo, pedagógico, investigativo, mancomunado, y decir, pensémonos una sociedad más justa, pensemos planes de largo plazo, planes de desarrollo, planes estratégicos. Es otro logro que se le ha reconocido a la institución. Pese a todos estos lamentables acontecimientos, el Instituto Popular de Capacitación, IPC, continúa adelante con su trabajo. Hoy son más de 28 años propiciando espacios para la comunidad, para la formación política, para la reflexión y la paz.
No obstante, resulta paradójico el que, precisamente para una organización que defiende los derechos humanos y que goza de reconocimiento nacional e internacional, aún estén sin resolver sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en todos estos atentados. Estamos avanzando, desafortunadamente es un proceso complejo. La Fiscalía, la Unidad de Justicia y Paz es solo un actor del proceso de justicia y paz y tenemos que interactuar con otros actores en donde quizás debemos reforzar un poco más la participación institucional. Quedan, eso sí, presentes la rabia que genera la impunidad, los daños morales, los atentados a la credibilidad en su trabajo y la incertidumbre frente a la no garantía de la no repetición de estos hechos y de nuevas modalidades de atentados a su trabajo. En términos del daño psicológico, por lo menos de ese periodo, lo asumió la institución en su momento, en su primera fase, llamémoslo así, de atención psicológica a todos los trabajadores de la institución y por los cuales pasamos todos en ese periodo. Entonces creo que en el campo pues, de la verdad, justicia y reparación integral, realmente pues, no hemos avanzado. Y las garantías de no repetición pues siguen habiendo en el país. En los grupos armados, pues tanto paramilitares como guerrillas, en primer lugar, o sea, continúa el conflicto armado. Y segundo, no ha habido medidas institucionales de reestructuración del Estado que permita que eso no se dé. Porque siempre las garantías de no repetición afectan esas dos entidades, uno al Estado y lo otro, que no haya actores armados que sigan actuando. Entonces, eso creo que es el campo que tenemos nosotros por seguir luchando, porque se dé en términos de una institución como nosotros, que haya verdad, justicia, reparación y no repetición, para una organización que es del orden colectivo y no la reparación individual, que es lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Los hombres pasan, dejan huella, consiguen logros. Las instituciones permanecen, crecen, se fortalecen. La lucha del IPC seguirá ahí, adelante con sus fines, principios y filosofía altruista, esa que no logró ser ni secuestrada, ni bombardeada, ni acallada, pese a las amenazas.